Un saludo para todos mis hermanos, un feliz Santo Sábado. Amén. Verdad que nos alegra mucho poder estar de nuevo reunidos aquí en la casa del Señor para poder estudiar la palabra de Dios. Amén. Quiero extenderle también, así como lo hizo nuestra hermana Guadalupe, una bienvenida a nuestras visitas, especialmente a su hermano, que nos visita de lejos. Y mi hermana también. Y su hermana también. ¿Dónde están los hermanos que no? Soledad. Ok, bienvenidos los dos. Bienvenidos aquí a la iglesia de Covina, bienvenidos. Gracias, igualmente. Y a todos nuestros hermanos, nuestras visitas de siempre también, nos alegra mucho tenerlos aquí. Y también a nuestros hermanos que siempre de continuo están viniendo a la iglesia de Covina. Hoy queremos estudiar un tema que, pues, a veces damos por sentado que lo conocemos bien y quizá nos vamos a llevar alguna sorpresa. ¿Saben? Es acerca del próximo gran imperio mundial. ¿Ustedes recuerdan esa profecía? ¿En dónde se encuentra? En Apocalipsis 13. Puede ser, allá también habla un poquito de eso, pero hay una que es muy conocida, muy especial, muy recordada por todos. Mateo 24. Bueno, también nos habla allí de las señales, pero no de imperios mundiales, sino en sucesión tras otro. Daniel, ¿capítulo qué? Ahí habla de imperios mundiales, pero hay uno más antiguo, anterior a ese, donde se presentan también imperios mundiales, pero nos habla inclusive de lo que está por acontecer aquí en la historia reciente en los Estados Unidos. Hermanos, vamos a ir directamente al tema. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1, la primera parte. Vamos a hacer un viaje por todo el capítulo 2 de Daniel. El capítulo 2 de Daniel dice: en el segundo año del reinado del rey, ¿cuál rey? Nabucodonosor. En el segundo año del rey Nabucodonosor. Ahora, paremos allí un momento. ¿Quién es Nabucodonosor? ¿O quién fue Nabucodonosor? Fue el rey de un antiguo imperio que se llamó Babilonia. Ya hemos estudiado un poquito sobre los reinos mundiales y recordarán ustedes que este reino comenzó a gobernar a partir del año 605 a.C. y reinó durante unos 43 años. Fue el más longevo rey de la dinastía caldea, Nabucodonosor. O sea, el 43 años en el trono. Nosotros aquí, normalmente un presidente, ¿cuánto tiempo lo tenemos? 4 años. Si repite, 8 años, pero no más que eso. Nabucodonosor se quedó allí 43 años. Tremendo. Ahora, este rey tuvo un sueño. Miren, sigan leyendo allí. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. ¿Y qué pasó? Y se perturbó su espíritu y se le olvidó el sueño. Otras traducciones dicen: y se le fue el sueño. No es que se le fue el sueño que quedó despierto, no, se le olvidó. Se le olvidó el sueño. Ahora, imagínense este rey teniendo un sueño. Todo el mundo tiene sueños. ¿Qué tiene eso de especial? Tiene de especial que este sueño no era un sueño dado por la mente en su estado de reposo. Todo nuestro cerebro tiene la capacidad de... Ustedes han visto la inteligencia artificial, cómo generan videos, ¿no? El cerebro hace lo mismo. Por eso es artificial, es inteligencia artificial. Nosotros también, si estamos preocupados por algo, o si vimos algo en el día o en la semana, en la noche por lo general lo traemos a colación y comenzamos a armar una historia con video y audio. Es algo maravilloso, impresionante, tan realista que muchas veces nosotros cuando nos despertamos porque algo nos asusta, decimos: ¿qué está pasando? Como si hubiéramos estado realmente en la escena. Bueno, Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no fue inspirado por sus preocupaciones y su cerebro, sino que él estaba preocupado por algo y Dios le dio un sueño profético a un rey pagano. Y esa es la diferencia con este sueño.
Por eso es importante y por eso quedó registrado en la Biblia. No era un sueño común. Ahora, cuando él se despertó, sabía que eso era algo importante, era una revelación de los dioses, según él seguramente pensó, y quería saber de qué trataba. Pero cuando trató de recordar, lo tengo. ¿Cuál era? ¿Cómo era? Se le olvidó. Y este rey quedó frustrado. Tan frustrado que llamó, dice el versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Versículo 3, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Increíble, ¿no? Imagínense, llama a sus sabios, astrólogos, a los que todos lo sabían. Dijo, quiero que me digan qué soñé. Y si no, todos van a ser hechos pedazos. Terrible ese rey, ¿no les parece? Y no estaba hablando de manera alegórica, simbólica, estaba hablando en serio, estaba hablando de hacerlos pedazos. Era un rey sanguinario. Y dice además, y vuestras casas serán convertidos en muladares. Y si me mostráis el sueño por otra parte y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis demoras, dilaciones, porque veis que el asunto se me ha olvidado. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Y esos eran sus amigos, imagínense. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que se pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Inteligente el rey, a pesar de todo inteligente. Dijo, porque fácil, yo digo, yo soñé tal y tal cosa y ellos, se inventan una historia, una interpretación. Fácil. Pero él dijo, para que yo sepa que me pueden dar una interpretación real, pues dígame qué soñé. Eso también es difícil. Las dos cosas son igualmente difíciles, aunque la primera más. Ahora, miren el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, y miren lo que dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Noten, mis hermanos, que la descripción bíblica que se nos da, nos dice que los mismos sabios y astrólogos dijeron, nadie puede declarar qué soñaste, rey. Solamente los dioses que no habitan con la carne. O sea, ellos sabían que esto solamente hay un ser sobrenatural o seres sobrenaturales podrían dar esa respuesta al rey. Y bueno, hago una pregunta, si ellos supuestamente eran sabios, astrólogos, eran hechiceros, tenían contacto con el mundo supuestamente de los dioses, si los dioses eran tan buenos, ¿por qué no les decían a ellos un sueño y ellos se lo hubieran dado al rey y hubiera quedado feliz? Es muy simple. No hay sabios, no hay astrólogos, no hay mediums espiritistas que puedan decirle a una persona qué soñó.
O sea, hermanos, tengamos esto presente. Nadie puede leer el pensamiento. Cuando usted piensa algo, ni los demonios pueden saberlo. Eso es lo que enseña la Biblia. Él no puede leer el pensamiento. Ni el diablo, ni sus ángeles caídos, ni los hechiceros, nadie. Podemos decir como dijeron ellos, solamente Dios. Vamos entendiendo. Hay gente que hoy día va a los sabios y a los hechiceros y a los adivinos y sacan una bola de cristal y léeme el futuro. Oh, sí, estoy viendo. Y ven algo, no crean que no. Muchos son charlatanes, son falsos adivinos. Pero algunos sí ven cosas sobrenaturales. ¿Saben por qué? Porque el diablo conoce las circunstancias de las personas, se las muestra a ellos para que luego los puedan engañar. Eso sucede fácilmente. Y no solamente sucede con los adivinos, también sucede con un falso don de profecía que a veces se manifiesta en algunas iglesias. Hay que ser muy cuidadosos de la gente que nos adivina o nos profetiza algo que es personal nuestro, que solamente nosotros conocemos. Ahora, ¿qué puede hacer el diablo? Si yo llego a donde el adivino porque estoy preocupado, porque tengo dudas de que mi esposa me sea fiel y quiero saber quién es, porque ya he visto y le he hablado a mis amigos y todo, miren lo que está pasando. ¿El diablo acaso no escuchó? ¿El diablo acaso no vio? Claro que dio. Entonces eso es lo que le va a decir al adivino para que le diga a esa persona, y esa persona va a pensar, wow, esto es obra sobrenatural y es verdad. Pero están consultando al demonio, al diablo, en vez de consultar a Dios. Dice la Biblia, ¿no consultarán los hombres a Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? De ninguna manera. A la ley y al testimonio. Así debemos hacer nosotros, consultar la palabra de Dios. Ahora, con esto en mente, hermanos, habiendo aclarado de que el diablo no puede leer el pensamiento, ahora entendemos por qué los hechiceros no pudieron darle el sueño. Porque esto era un asunto que solamente Dios y Nabucodonosor habían visto. Y no salió de sus labios. No pudo ser, ¿cómo se dice? Dado a conocer a los demonios que estaban allí. Ahora, miren qué Dios tan maravilloso tenemos. Hizo esto para mostrar que Él verdaderamente sí sabe y sí es Dios. Ahora, miren el versículo 14. Ahora, noten que aquí en la parte final que leímos dicen que buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Quiénes eran Daniel y sus compañeros? Eran hijos de Dios. Eran personas que habían sido llevadas cautivas por Nabucodonosor. Eran jovencitos ellos. Y fueron llevados para reeducarles su pensamiento, hacerles un lavado de cerebro y que se volvieran caldeos de corazón. Aprendieron las lenguas, fueron a clase con los caldeos, aprendieron muchas cosas que son buenas de ciencia, pero también cosas malas les querían enseñar a ellos. Les cambiaron los nombres hebreos que tenían por nombres de babilonios, de dioses babilonios. Sin embargo, ellos no se dejaron confundir. Ahora, esa historia está en Daniel capítulo 1, pero quiero ir más adelante. Aquí nos dice que buscaron también a ellos para matarlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo preparados para ser parte de los sabios de Babilonia y luego ser enviados como corregentes a su propia nación y servir allí al rey de Babilonia. Pero entonces ahí no solamente los sabios y los astrólogos cayeron, o iban a caer, sino también todos los estudiantes que estaban preparándose para ser sabios, todos iban a morir. Ahora el versículo 14 nos dice que Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros.
para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen o muriesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Dijo, por favor, con todo respeto, miren cómo Daniel, siendo aún alguien que estaba estudiando allí, tenía respeto aún por el rey, que era un rey malo. Por favor, con toda prudencia, digo, dile al rey que nos dé tiempo, yo le mostraré. Ahora, eso se llama fe, porque Daniel no tenía ni idea de qué era el sueño, pero él quería salvar a sus hermanos, quería salvarse a sí mismo y tenía la convicción de que Dios había permitido que fueran a Babilonia por alguna buena razón. Entonces, confiando en Dios, no tenían ningún pecado oculto que delante de Dios. Eran personas correctas, eran personas rectas en su forma de pensar, eran personas consagradas a Dios. Entonces dijo Daniel, hermanos, vamos a orar a Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hermanos, ¿Dios respondió las oraciones? Amén. Sí. ¿Y esta era una oración difícil? ¿Una petición difícil? Sí. Dame el sueño que le diste al rey, Señor. ¿Qué fue lo que soñó el rey? Por favor, dámelo a mí también. Muy difícil, por cierto. Era una revelación sobrenatural que nadie en el mundo había recibido. Ahora, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, o sea que él llegó a ser profeta de Dios a partir de ese momento, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el verdadero sabio? Dios. Los sabios de Babilonia no son sabios. Podían saber algunas cosas, pero como Dios, ninguno. Y dice además, versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, miren lo que dijo Arioc, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¿Notaron lo que dijo Arioc? He hallado. Él no encontró o sea, se estaba dando algo de crédito ante el rey. Fui yo el que lo encontró, Señor, yo. He hallado. Pero no fue así. Daniel fue el que habló con él. Y dijo, llévame ante el rey. Realmente la iniciativa fue de Dios, ni siquiera de ningún hombre. Cuando nosotros hacemos algo, recibimos algo, debemos darle el crédito a quien corresponde, siempre. Entonces son enseñanzas que nos da la Biblia. En el versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Las dos cosas. Versículo 27, Daniel respondió al rey. ¿Qué respondió? El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Aquí estoy yo, rey, para revelártelo. ¿Dice así? Él tampoco se dio crédito.
Lean el versículo 28, la primera parte. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dejémoslo hasta ahí. ¡Qué interesante! Porque seguramente alguno podría estar aquí preguntándose, ¿qué tiene que ver un sueño de un rey de Babilonia 605 años antes de Cristo conmigo hoy? Mucho, por cierto. Porque aquí dice, Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. ¿Tiene que ver con nosotros? Sí, y más de lo que pensamos, mucho más. Sigamos leyendo ahí donde quedamos. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. ¿Qué notaron ustedes en la respuesta de Daniel? En lo que dijo Daniel acá. Hay una palabra que lo define: humildad. No se dio el crédito. Dijo, no es que haya más sabiduría en mí que en los demás vivientes, es que el Señor ha querido y me ha tenido a bien mostrarme lo que tú necesitas, pero hasta ahí. Hermanos, nosotros nunca nos debemos dar el crédito de lo que sabemos. Hermanos, Daniel podría gloriarse, decir, yo vi en visión al Señor y el Señor me contó a mí. No lo hizo. Nosotros como los pastores a veces predicamos la palabra de Dios. Y muchas veces hay personas que dicen, ¡ay, qué maravilloso! Realmente no somos nosotros. Yo solo estoy compartiendo lo que leo. Yo solamente comparto lo que el Señor me permitió comprender a mí. Si no hubiera sido su misericordia, que algún día el Señor abrió mi mente, mi entendimiento, nada podría presentar. Y ustedes, hermanos, cuando dan estudios bíblicos a la gente, si alguien los halaga y dice, ¡ay, esto todo! Es el Señor. Es Dios. No soy yo. Yo simplemente lo recibí, lo que recibí comparto. Hermanos, nunca olvidemos la humildad. No importa cuánto conozcamos, no importa cuánto entendamos, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Nada. Así que eso debemos aprender de Daniel también. Ahora, ¿cómo fue el sueño? Bueno, aquí viene, versículo 31. Pueden verlo en la pantalla los que quieran y yo lo leo. Tú, oh rey, veías y he aquí una imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como el tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y también la interpretación de él diremos al rey. Interesante, ¿no? Un sueño bastante curioso. Una estatua con 4 metales diferentes, y una piedra que cae a los pies y la destruye totalmente y no queda nada de ella. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y eso qué representa? ¿Qué significa? Bueno, vamos a ir parte por parte. Vamos a la cabeza de oro. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿A qué rey le está hablando? Al rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Mire, le estaba dando un estudio bíblico al rey. Tú eres poderoso porque Dios te ha dado poder. Tú eres conocedor porque el Señor de todo conocimiento te ha dado conocimiento. O sea, tienes poder y dominio porque el Señor te ha dado su dominio. Qué bonita ilustración del Señor para con aquel hombre. Él te ha dado el dominio sobre todo y tú eres aquella cabeza de oro. O sea, ¿qué representa la cabeza de oro? A Nabucodonosor y su reino de Babilonia. El reino de Babilonia. Aquí vemos una ilustración de los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Recuerdan cuándo comenzó este reino? Ahí está, 605 a.C. al 539 a.C. Eso ya es historia. Pero no queda ahí. Después de la cabeza de oro, ¿qué hay? Unos brazos y un pecho hecho de plata. Vamos a leer qué significa esto. Vamos a Daniel capítulo 5, versículos 25 al 28. Daniel capítulo 5, versículos 25 al 28. Ya hemos hablado un poquito de esto. ¿Recuerdan el momento que Babilonia iba a caer? ¿Qué pasó cuando estaba Belsasar, uno de los descendientes de Nabucodonosor, celebrando con las copas de oro del santuario de Dios, emborrachándose y embriagándose y celebrando durante varios días? De repente, ¿qué apareció? Una mano que comenzó a escribir, mano sin cuerpo, comenzó a escribir en la pared unos caracteres raros. Y ahí en el versículo 25 se nos dice qué significaba esto. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino, Babilonia, y le ha puesto fin. Luego dice, Tekel, pesado has sido en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Cuál es entonces el significado de lo que estamos viendo? Si ustedes vuelven allí a Daniel capítulo 2, el versículo 39, noten que al interpretar esta parte dice lo siguiente: y después de ti, en la segunda parte, la primera parte dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. O sea, que cada metal de la estatua representa un imperio mundial, un reino. Ahora, ese reino, el que sigue después, de acuerdo a esta revelación de Daniel 5, ¿cómo se llama? Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El imperio medo-persa, mis hermanos. El imperio que gobernó desde el 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Este imperio antiguo gobernó y también tuvo mucho poder. Ahora, mis hermanos, ahí en la segunda parte del versículo 39 nos dice, y luego que viene, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. O sea, ¿qué representa el bronce? ¿Lo leyeron? No se duerman, pongan mucha atención a lo que están leyendo. Después de ti se levantará otro reino inferior que el tuyo, dice el versículo 39, y después dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. O sea, ¿qué representa el bronce? Un tercer reino, correcto, un reino, otro reino. ¿Cuál es el reino que surgió después de los medos y los persas? Grecia, muy bien. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Vamos a buscarlo. Daniel 10, capítulo 20. Daniel 10, versículo 20. Daniel 10, versículo 20. Y aquí se nos menciona el momento en que estaba por caer los medos y los persas. Daniel 10:20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti?
Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Persia es el nombre para los medos y los persas juntos. Los persas son la unión de los medos y los persas. Los persas absorbieron a los medos y lo convirtieron parte de su imperio persa. Cuando hablamos del imperio medo-persa o persa, es exactamente igual. Es exactamente igual. Ahora bien, dice allí, al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces viene Persia y después ¿quién viene? Grecia. Ahí está escrito en la palabra del Señor. El imperio griego gobernó desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo. Así que aquí vamos bien en la historia, pero todavía falta mucho para llegar a nuestros días. Pero el Señor resume toda la historia y solamente pone 4 metales, nos falta uno. En el versículo 40 nos dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué es entonces el hierro? Un cuarto reino, el que sigue después de los griegos. Ahora, no se nos dice el nombre en la Biblia del imperio que gobernó después de Grecia. Era una profecía que estaba muy en el futuro. Pero la historia nos confirma cuál fue. En el diccionario enciclopédico Larousse, en el artículo Grecia, busqué, para los que todavía buscan en libros impresos. Lo pueden encontrar también en Wikipedia, para los que les gusta la modernidad en las enciclopedias, ahí lo encuentran también. Busquen Grecia, a ver quién vino después de Grecia. Y aquí dice: a la muerte de Alejandro el Magno, sus generales se repartieron el imperio, y poco después Grecia fue convertida en provincia romana. O sea que ¿quién vino después? Roma. O sea que estas piernas de hierro representan a Roma, que comenzó a gobernar desde el año 168 a.C. de manera uniforme y fue hasta el año 476 después de Cristo. Este reino es el que estaba en pie cuando el Señor Jesucristo nació en este mundo como ser humano. Y por esa razón fue crucificado por los romanos. Ellos fueron los que destruyeron el templo. ¿Recuerdan que hablamos del santuario, la destrucción del santuario? Cómo estaba predicho por el profeta Daniel que a las 70 semanas iba a haber una destrucción del santuario, que iba a venir la abominación desoladora, que el Señor Jesucristo llamó la atención acerca de esa profecía. ¿Fue algo maravilloso? Bueno, pues fue Roma, la abominación desoladora en la que habló el profeta Daniel. El que le entienda, dijo Cristo. No se le menciona por nombre, pero se le menciona por profecía, y está hablando de este imperio. El imperio de Roma, mis hermanos, es justamente lo que vemos allí como el hierro. Pero ¿qué pasa después? Miren lo que pasa después. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. ¿Alguno de ustedes ha intentado de hacer una aleación o una mezcla de hierro con barro o con arcilla de alfarero? Es extremadamente difícil. El metal con metal pega, se disuelve, se mezcla. Pero cuando se toma y se trata de mezclar con barro, es algo raro. Pero ustedes pueden ver en la ilustración cómo se mezcló en la estatua algo que no se podía mezclar fácilmente. El hierro se mezcló con arcilla o con barro. Y dice el versículo 42: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Noten que no es barro suelto, es barro ya cocido, como la arcilla dura cuando se forman las macetas o las materas de donde se colocan las plantas. Es algo duro, como el ladrillo, es algo duro. Muy bien, entonces es barro cocido. Versículo 42: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dice además:
El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, no hubo una mezcla completa. Si hubiera habido, así como cuando se toma el cobre, se mezcla con el estaño, si no estoy mal, se produce un tercer elemento. Si no estoy mal, no soy experto en esa área, un tercer metal diferente, que es el bronce. Entonces, cuando esto se mezclan metales, se forma como entre metal y metal, se forma algo homogéneo. Pero no sucede así con el barro, no se puede. Entonces, por eso dice, no se unirán el uno con el otro, como el hierro se mezcla con el barro. Ahora, este reino, dice aquí que será dividido. ¿Cuál es el reino que está antes? El de las piernas de hierro. ¿A quién representaba? Roma. Pregunto, ¿el hierro sigue presente aquí, en los pies? ¿Sigue Roma presente? Sí, es que eso es lo que nos quiere decir la profecía. Roma sigue presente en ese periodo de la historia. No se va, sigue, pero mezclado con algo más. Muy bien. Nos dice los libros de historia. Esto es una fotografía de un libro de historia que tengo en mi biblioteca. Se llama Historia Universal, tomo 8, en la página 163. Se las había mostrado en otro tema, se las vuelvo a mostrar para que ustedes vean cómo hay paralelismos en este tema. Después, dice allí en el libro, después del año 476, la historia de las tierras que una vez fueron gobernadas desde Roma se transformó en la historia de los pueblos bárbaros. Qué interesante. Tomado de Historia Universal, tomo 8, página 163 de Editorial Nauta. Así que el 476 es cuando comienza el periodo de los pies. Oh, todavía está muy atrás, 476. Ahora bien, ¿cuáles son esos pueblos bárbaros que menciona aquí? Son los pueblos que surgieron dentro del Imperio Romano, que se dividieron el imperio en fragmentos. Todo lo que era el Imperio Romano es lo que se están viendo en el mapa, completo, todo eso y más. Y todo eso fue fraccionado, cortado en pedacitos, porque los pueblos bárbaros que estaban allí se independizaron y dijeron, ya no queremos más la opresión de Roma, ahora queremos ser libres y autónomos. Tenían su idioma, tenían sus propios idiomas y dijeron, listo, nos vamos a independizar. Y formaron los países que hoy conocemos como los países de Europa. Ahora, algunos de esos países todavía conservan un nombre parecido al que tenían las tribus bárbaras. Por ejemplo, Francia desciende de la tribu bárbara que se llamaba los francos. Hasta el día de hoy se llaman Francia, pero son los mismos francos del tiempo antiguo. También estaban los alamanes. Hoy día se llaman los alemanes. Alamanes, alemanes. Alemania. Los anglosajones, en la parte de arriba, son los que hablan inglés. Anglosajones son los Inglaterra actualmente. Los lombardos dio origen a Italia. Los suevos dieron origen a Portugal. Los visigodos son nuestros padres antiguos, de la mayoría de nosotros los que estamos acá, con algunas excepciones, porque por lo general todos vinimos de los españoles. De una u otra manera, los españoles llegaron a América, colonizaron, tuvieron hijos, etc. Venimos de allá. Nosotros somos visigodos por herencia, la mayoría. Visigodos. Algo tenemos en nuestras raíces, de los españoles. Después, los burgundios. Los burgundios dieron origen a Suiza. Y los vándalos, los érulos y los ostrogodos también tomaron su lugar. Ahora bien, lo interesante de todo esto, mis hermanos, es que a pesar de que se dividió Roma, Roma sigue presente allí. Ahora, ya les voy a explicar cómo siguió Roma presente. Roma no fue destruida, siguió presente, si ustedes miran allí. Ahora, ¿qué representan el barro y el hierro? El barro representa la iglesia, que se iba a mezclar con el hierro, que es el imperio
romano, el Estado romano. Ahora, ya quedó claro que el hierro representa a Roma, ¿cierto? No hay duda de eso. Roma es el hierro. Pero el barro, ¿qué significa? Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Allí nos explica más en detalle. Vamos a Isaías capítulo 64, versículos 8 al 9. Isaías 64, versículos 8 al 9. ¿Lo tenemos todos? Ahora bien, dice la Biblia, ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre. Ahora escuchen bien, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Míranos ahora, pues pueblo tuyo somos todos nosotros. ¿Qué representa el barro según Isaías? El barro de alfarero, no el barro que se pierde, el barro de alfarero. El pueblo de Dios, todos nosotros, el pueblo compuesto por seres humanos. Ese es el barro en la realidad. El barro está representando al pueblo de Dios, al pueblo que profesa ser de Dios. El pueblo cristiano se iba a mezclar con Roma en este periodo. ¿Ya van captando por dónde vamos? Mis queridos hermanos, quiero leerles algo de la historia. Les voy a leer del libro Juan Manuel Pacheco, que fue un sacerdote jesuita, en el libro Historia de la Iglesia de la editorial Vedut, página 72. Dice así: las invasiones bárbaras han logrado romper las fronteras del Imperio Romano y se precipitan como un torrente por todo ese territorio. La iglesia, que había echado tan hondas raíces en la civilización antigua, permanece sin embargo en pie. ¿Qué quedó en pie, según ellos? La iglesia católica de su tiempo. La iglesia permanece sin embargo en pie y emprende la conquista de todos aquellos pueblos para el evangelio. Uno tras otro, aquellos reinos bárbaros se incorporaron a la iglesia, a quien reconocieron como a su madre y maestra. ¿Ahora entienden cómo quedó Roma en pie? Mezclada allí. O sea, todas estas naciones, noten que el hierro se fracturó en pedazos. Surgieron varios países, pero quedaron cohesionados, pegados entre sí con el barro, y el barro fue el que mantuvo todo esto junto, y el barro fue la iglesia romana. Ellos mantuvieron toda Europa unida en una misma fe, en un mismo criterio romano. Inclusive utilizaron las leyes romanas para continuar siguiendo adelante con el imperio. Las instituciones, las leyes, todo siguió igual. Ahora, con esto en mente, ¿dónde estamos nosotros? Pues estamos aquí. Ahí están los suevos. ¿Estamos aquí nosotros los suevos? ¿La mayoría? Aquí estamos. Algunos tienen algo de alamanes, otros tienen algo de los anglosajones, pero a nivel general aquí estamos todos. Estamos en la época predicha por la profecía. ¿Todavía están esas naciones en Europa? Claro que sí. ¿Y quién las mantiene cohesionadas? La Iglesia Católica. La Roma papal. Hasta el día de hoy Roma mantiene cohesionada a Europa. Ahora, mis hermanos, quiero leerles algo. Permítanme que lo tengo por acá. Quiero leerles algo. Y ese algo es importante por lo siguiente. Porque a veces llegamos a la conclusión de que ahí ya terminó la historia. Y creemos que el hierro y el barro, oh sí, ya se cumplió, los reyes que se casaron entre ellos y que tuvieron alianzas humanas, sí, eso es parte de todo. Pero no es lo único que la profecía tiene en mente. Recuerden que ahí los profetas pueden ver más hacia el futuro y ellos pueden dar una interpretación más clara
de un texto bíblico que lo que nosotros los seres humanos normales podemos tener. Y yo quiero leerles la descripción que hace un profeta del Señor, de qué representa el hierro y el barro para nuestros días. Escuchen bien. Estoy leyendo el manuscrito 63 de 1899. No está traducido en su totalidad. Hay algunos fragmentos en mensajes inéditos, tomo 1, pero no está traducido en su totalidad. Lo voy a presentar traducido en su contexto. Y noten lo interesante. Hemos llegado a un tiempo. Miren, la que está hablando aquí habló en 1899. Hemos llegado a un tiempo, o sea, prácticamente los 1900. Cuando la sagrada obra de Dios está representada por los pies de la imagen. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sigamos leyendo. En los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. O sea que en esta misma época, de los pies de la estatua, Dios tiene una iglesia que está haciendo una obra. Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado y que no debe convertirse en profano poniendo en el fundamento madera, heno ni hojarasca. Cada alma leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el día de reposo, el séptimo día. ¿Recuerdan cuando estudiamos Daniel 7? Les presenté evidencias de cómo el cuerno pequeño cambió el sábado por el domingo y cómo persiguieron a los disidentes. Hermanos, estamos en la misma época, no ha cambiado y la persecución se va a levantar de nuevo. La revelación dice que todavía esto representa lo que está por venir. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. O sea que estaría bien que el gobierno dijera, miren, la ley de Dios dice que el sábado es el día de reposo y vamos a hacer lo posible para que sea el día libre para todos, obviamente manteniendo a cada uno su libertad de conciencia. Pero ¿cuál es el día designado para eso actualmente? El domingo. Las leyes laborales, ¿qué día ponen? Que es el día preferido, el domingo. El gobierno no dice que es el sábado, el día del Señor. Los que sí hacen eso, la única nación que lo hace es Israel. Ellos allá el sábado es el día que por ley es el día de descanso. Y es una nación. Ahora, sigo leyendo. Si hicieran esto, si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas apoyarán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa. ¿Escucharon? Mezclarán. ¿Hay una mezcla en los pies? Mezclarán. ¿Qué cosa? Su fe religiosa, ahí está el barro, con la observancia de este hijo del papado, Roma, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el hombre lo observe santamente como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. ¿Más claro? No puede ser. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. ¡Qué interesante! O sea que el barro de los pies también representa la iglesia de nuestros días, inclusive la iglesia protestante, que es la que va a hacer la unión con el Estado, principalmente en Estados Unidos y luego a todo el mundo, como ya lo hemos estudiado en otros temas. Así que aquí también estamos nosotros, en los pies. Muy bonito, ¿no? Qué bonito tener la luz del espíritu de profecía, mis hermanos. Hay cosas que uno a simple vista no capta, pero ahí está.
No solamente habla de la unión de la iglesia y el Estado en el pasado, en tiempos de Roma papal, en la primera fase, sino que habla también de la unión de la iglesia y el Estado durante la segunda fase de la Roma papal. Cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a ver más en detalle cuál es la primera fase y la segunda fase, para los que todavía no lo conocen. Pero lo vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Lo importante de todo esto es que va a volver a unirse la iglesia con el Estado, y de eso es de lo que está hablando allí. En otras palabras, el periodo que vino desde el año 476 después de Cristo hasta la venida de Cristo, hasta el final de la historia, todo ese periodo va a estar caracterizado por la unión de la iglesia con el Estado, la iglesia valiéndose del Estado para lograr sus fines y lograr que se impongan sus dogmas. Así que esto es lo que va a ocurrir. Es una cita muy interesante del espíritu de profecía. Ahora, mis hermanos, yo quiero leerles algo que me compartió la hermana Carla ayer, antenoche. La hermanita Carla encontró un documento que vale la pena que lo analicemos, que lo miremos. Permítame, voy a abrir aquí a ver si lo podemos ver allí. Voy a quitar acá porque es un documento interesante. Quiero mostrarles un poquito acerca de su historia. Esto está en la marca de la bestia. Miren. Antes de llegar a eso, quiero leerles algo, quiero mostrarles algo. Hace 3-4 años atrás salió un documento llamado el Proyecto 2025. ¿Lo conocen, cierto? Ya estamos en 2026. No se hizo todo lo que se pensaba que se iba a hacer en el 2025. Quiero mostrarles ese documento, a ver si lo podemos tener acá. Permítanme, voy a salir del PowerPoint por un momento, para que ustedes lo puedan ver. Ok, ahí voy a duplicar para ver si les puedo mostrar con claridad este asunto. Oh, ¿no lo están viendo? Voy a ponerlo de nuevo. Ahí ya debe salir. ¿Lo ven allí? Este documento es el 2025. ¿Ven el 20 arriba y el 25 abajo? Bueno, es una promesa del grupo conservador en la política. Ahora, este libro, si ustedes lo miran con cuidado, trata de el mandato por el liderazgo. Y dice en la parte de abajo, Proyecto 2025, es un proyecto de transición presidencial. Ahora, ¿quiénes fueron los autores de este documento? Si ustedes miran un poco más abajo, aquí se encuentra que en el 2023 ese documento fue publicado. Algunos lo conocimos solo hasta el año 2025, pero desde el 2023 ya se había sacado. Por una fundación que se llama The Heritage Foundation, como de la herencia. Y esta fundación tiene su localización geográfica, dice que está en el 214 de Massachusetts Avenue. Esta fundación tiene un propósito, y es que se impongan leyes dominicales. Habla del repaso en sábado, y dice aquí, Dios ordenó el sábado como día de reposo. ¿Es cierto o no es cierto? Parecen adventistas. Es verdad, Dios ordenó el Sabbat como día de reposo, pero los evangélicos, cuando se menciona Sabbat, ellos están pensando en el domingo, no en el sábado. Piensa que Sabbat, como significa reposo, pues es cualquier reposo que ellos elijan. Dice, y hasta muy recientemente la tradición judeo-cristiana tuvo el honor y el mandamiento moral y legal de regular el trabajo en ese día. Sin embargo, el día compartido por las familias, con las comunidades, para pasar tiempo juntos y disfrutarlo. Está hablando aquí como del reposo sabático.
Entonces lo está hablando como el Shabbat y su cumplimiento. Ahora, en la segunda parte ustedes pueden ver que dice, el Congreso debería animarse para proponer un descanso comunitario. ¿El Congreso? Están pidiendo una ley dominical. Y dice, el día, en la parte que está abajo, en amarillo dice, ese día debería ser por defecto el domingo, excepto para los empleadores que tienen una observancia religiosa sincera del sábado en un tiempo diferente. Por ejemplo, de viernes a la puesta de sol al sábado a la puesta de sol. Dice, la obligación debería transferirse en este caso a ese periodo en su lugar. Suena bien porque dice, el domingo es el día por defecto, pero hay otro grupo religiosos que podrían elegir el sábado como los judíos y también nosotros los adventistas, y estaría bien. O sea, eso dicen ellos, los de este movimiento, esta fundación de Heritage, y ellos dijeron esto. Ahora, cuando miramos un poquito más adelante, dice que un día compartido entre todos hace posible que las familias y las comunidades puedan disfrutar ese tiempo juntos. Lo que está diciendo ahí, hermanos, es que se necesita un día de reposo en el cual las familias puedan tener a sus hijos con ellos. Ahora, si lo miramos desde un punto de vista práctico, es verdad. Es cierto. Es cierto. ¿Ustedes por qué creen que las familias están tan fragmentadas hoy día? La gente no pasa tiempo con sus niños. El papá está trabajando, la mamá está trabajando, los niños están en el colegio o están cuidados por un tercero, no tienen tiempo juntos, solo están trabaje para pagar renta o pagar el mortgage o para hacer lo que sea, pero no tienen tiempo para su familia. Y el domingo, que debería ser el día que deberían estar reunidos, o el sábado, ¿qué están haciendo? Trabajando. Entonces, desde un punto de vista, les puedo entender la idea. Les puedo entender la idea de que es bueno que haya un día especial para eso. Pero la hermana White dice, si dijera que el sábado, estaría bien. Pero no bajo penas de cárcel ni nada de eso, simplemente que lo instituyeran y ya, respetando la libertad de conciencia. Pero van a poner el domingo, no el sábado. Eso dice la profecía de Apocalipsis, capítulo 13. Ahora, claramente está diciendo que el Congreso debería animar un descanso comunitario en el primer día de la semana, principalmente. Ahora, salvando a América, salvando a la familia. Y esto va a ser un fundamento para los próximos 250 años. ¿Por qué habla de los próximos 250 años? Ya les voy a demostrar. Antes de llegar a eso, les quiero leer lo que dice este libro, algunos apartes. Dice aquí, sentimientos religiosos son un pilar de Israel, un pilar distintivo de su naturaleza. Y dice, los ultraortodoxos, esos son los judíos que guardan el sábado, ultraortodoxos. Más abajo, ahí está resaltado, judíos israelíes. ¿Ellos qué hacen? Dicen, 50% de ellos regularmente encienden sus velas el sábado, para el sábado. Y dice que la diseminación de las prácticas religiosas que ellos tienen han reforzado los valores de la familia a través de la sociedad israelí. O sea, lo que está diciendo el libro es que, miren, los judíos lo hacen. Los judíos tienen un Shabbat, tienen un sábado, y ellos reúnen a la familia, encienden las velas, reciben el sábado, hacen cosas que la Biblia menciona como buenas. Eso está muy bien, aprendamos de ellos. Tienen una sociedad donde la familia es lo principal, se apoyan entre ellos, se aman entre ellos, hacen las cosas entre ellos. El argumento está bueno, porque menciona que ellos así guardan el Shabbat, el día de reposo, y pues nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ahora, miren lo que dice más adelante. La familia natural, o sea, papá, mamá, hijos, ha dejado de ser una organización central en la vida cultural de América. Y dice, para restaurar la salud de la nación, la sociedad debe retornar
la familia a su orgulloso lugar. Aquí viene la parte de no géneros, sino que sean un hombre y una mujer casados formando una familia con sus hijos. Eso está bien, eso manda Dios. Pero, mire lo que dice acá. A pesar de que de la cultura, a pesar de las demandas de la cultura al día de hoy, el servicio postal de los Estados Unidos no entrega el correo regular los domingos. Muchas de las organizaciones de deportes de jóvenes evitan los domingos para las competiciones. Y muchos de los bancos están cerrados en domingo. ¿Ustedes van a un banco en domingo y lo encuentran abierto? No, están cerrados. Dice, inclusive, el restaurante popular Chick-fil-A cierra sus puertas de sus restaurantes en domingo para beneficiar a sus trabajadores y sus familias. O sea, es algo que se hace actualmente. Yo creo que los dueños de esa empresa pues deben tener conceptos de lo que es bueno, pero lo aplican al domingo. Ahora miren lo que dice aquí, y aquí es donde comienza el problema. En la página 38 dice: un día uniforme de descanso debería ser constitucional. Está hablando aquí. La mayoría de la gente quien toma un día de descanso lo hace por razones religiosas y lo hace en domingo. Y después dice, un día uniforme de descanso, en la parte de abajo, limita la actividad comercial, o un descanso que limite la actividad comercial puede proveer ¿me recuerdas qué significa boundaries? Bound. No recuerdo el significado. Pero lo puedo buscar acá. Eso, algo así. Que ayude a las comunidades para dejar a un lado tiempo o apartar tiempo para la observancia religiosa, para que las familias se reúnan, para actividades al aire libre y para descansar. Un día uniforme. Uno. Aquí ya no está hablando de que hay un día alternativo para los judíos y los adventistas, ya no. Aquí ya está diciendo un día uniforme, uno. ¿Y cuál es? El domingo. Ya están cambiándole, ya están cambiando la idea. Por restaurar el ritmo común del descanso y de la reflexión, las leyes de descanso comunitario podrían ayudar a reversar la terrible situación de abandono espiritual. Ahí utiliza el término homelessness, como estar en la calle, o sea, no hay nada, no sirve, estamos como en la calle, espiritualmente hablando. Hermanos, está hablando del domingo, está pidiendo la ley dominical al Congreso. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Que en el documento habla de los 250 próximos años. Y este documento lo sacaron porque, si ustedes leen aquí en la introducción, dice, el julio 4 del 2026, los americanos recordarán cómo nuestros padres fundadores ganaron su libertad y establecieron la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Está haciendo alusión a los padres fundadores. Ahora, en la parte de abajo dice, los fundadores conocieron una verdad dura, que cuando la nación falla en preservar la familia, el Estado también falla en preservarse a sí mismo. Mis hermanos, el 4 de julio del 2026 se tiene el plan de que comiencen 250 años, otros 250 años. Han pasado 250 años hasta el 4 de julio. ¿Cierto? Han pasado 250 años. Y dice, pues los próximos 250 años que sean bajo esta nueva regla. O sea que se tiene planeado proponerle a los legisladores
que se imponga un domingo como día de reposo, probablemente antes del 4 de julio. Gracias, hermana Carla, por compartirlo. ¿Es la verdad? Hermanos, están sonando trompetas que anuncian que puede pasar algo. Ahora, quiero ser cauteloso. Esto mismo lo escuché en el año 1998 de parte de Juan Pablo II. Él sacó una carta de 100 páginas que se llamaba Dies Domini, sobre la santificación del domingo, y él decía, es la obligación de la autoridad civil imponer el día de reposo del domingo como día de reposo, y utilizaba los mismos argumentos, que así como los judíos tenían el sábado, nosotros tenemos el día de la resurrección. Lo mismo, se está repitiendo, pero hay una diferencia. En aquel tiempo lo hizo el Papa principalmente, el llamado, y le dijo a Estados Unidos, si ustedes quieren la libertad, luchen por la justicia, impongan las leyes de los 10 mandamientos. El Papa hizo ese llamado cuando vino a América en 1999. Yo mismo lo escuché, lo leí. Pero ahora son los mismos norteamericanos, los mismos padres de familia, los mismos cristianos de esta nación, los que están diciendo, ya no queremos más, queremos como que se cumpla lo que se nos pidió. Queremos que el domingo sea un día para la familia. Hermanos, ojalá sucediera eso, pero para con el sábado. Pero la profecía dice que se va a poner un día diferente al que Dios estableció. Y mis hermanos, la unión del barro y del hierro está aquí. Y en cualquier momento se va a dictaminar una ley dominical que va a llevar a que todos tengamos que tomar una decisión. Si vamos a servir a Dios o vamos a servir a las autoridades en unión con la iglesia cristiana o las iglesias cristianas que se dicen cristianas. Muchos de ellos están confundidos, mis hermanos, son sinceros. Y nosotros estamos para demostrarles lo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo, el séptimo día será descanso. No dice un séptimo día, sino el séptimo día. Y el Señor dijo claramente cuál es el séptimo día. Estamos seguros de cuál es el día de la resurrección. En el Nuevo Testamento dice que el primer día de la semana es el día de la resurrección. El domingo es el primero. Contemos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El séptimo día es el sábado, no es el domingo. Pero bueno, vamos a continuar con el tema donde quedamos. ¿Qué sigue después? Bueno, ¿qué sigue después? La piedra cae a los pies. Ahora, hermanos, cuando cae esa piedra, cae a los pies. O sea, cae en este periodo de la historia. ¿Qué significa la piedra? Bueno, miren lo que dice Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra. La piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que Jesús es la piedra, pero es una piedra de construcción. Pero es la piedra que cae a los pies. ¿Cómo lo sé? Si ustedes comparan esto con Lucas 20, versículos 17 al 18, Lucas 20, versículos 17 al 18, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. El mismo lenguaje de cuando cae la piedra y desmenuza todos los metales de la estatua. Qué interesante. Esa piedra es Cristo, mis hermanos. O sea que lo que viene en esta época en la que estamos, cuando se una la iglesia y el Estado finalmente e impongan el domingo como día de reposo, ahí se acabó. Va a venir Jesús el Señor con poder y gloria desde el cielo y destruirá todas estas naciones y todo eso será convertido en fuego. Porque vendrá con la gloria de sus ángeles y con el poder de la llama. Como dice el apóstol Pedro, dice que todo lo que tenemos aquí se fundirá.
esta iglesia se fundirá. Todo lo físico va a ser fundido, completamente destruido, no quedará nada, excepto los hijos de Dios, excepto los hijos de Dios, porque el Señor, dice en las Escrituras, que Él enviará a sus ángeles y el Señor nos transformará en un abrir y cerrar de ojos, y nosotros seremos transformados en un cuerpo glorioso si somos de los fieles. Y vamos a ser arrebatados con Él en el cielo. Y nos iremos para siempre con Él. Y nunca jamás tendremos tristeza. Nunca jamás tendremos angustia. Nunca jamás tendremos problemas. Vamos a ser felices para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, mis hermanos, hay un grupo de personas que fueron adventistas, que actualmente están diciendo que la piedra no es Cristo. Están diciendo que ellos son la piedra y que ellos son los 144,000 sellados. ¿Han oído hablar de ellos? Son los seguidores de un falso profeta llamado Víctor Jutef, conocidos como la vara del pastor. Les menciono esto porque muy probablemente algunos de los que están aquí van a escuchar esto en el futuro y les van a mostrar algunas citas fuera de contexto para decir que la piedra no es Jesús, no es su segunda venida, sino que es ellos son los que van a demoler y se van a armar inclusive. De ahí vino la idea de David Koresh, Waco, Texas. Terrible, o sea, es una situación de lo que está pasando. Pero hermanos, esto se los enseñaré, se los compartiré con citas antiguas de la historia. La interpretación adventista desde el comienzo siempre ha sido que la piedra es Cristo, porque la Biblia así lo expresa. Así que lo estudiaremos en otro momento. Pero preparémonos porque es muy, muy interesante también esto. Recapitulando, hermanos, la estatua de Daniel, la estatua que vio Nabucodonosor representa 4 grandes imperios mundiales de la historia, desde el año 605 a.C., pasando por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y luego Roma se divide por los países de Europa. Y estamos en ese territorio, estamos en ese momento cuando las naciones de Europa fragmentadas están cohesionadas por medio de la iglesia. Y estamos en la época en que se va a repetir la historia en Norteamérica principalmente, y se va a unir la iglesia con el Estado para echar a un lado la Constitución en ese punto, y se va a imponer una ley religiosa a toda la nación. Pero una ley religiosa que ni siquiera tiene una base completa en la palabra de Dios, sino que está basado en un hijo del papado, que es el día de reposo que ellos establecieron en el año 321. Así que, mis hermanos, ¿qué hemos de hacer nosotros ahora que todavía está por venir la piedra, el Señor Jesús? Estar atentos. Debemos estar atentos a las señales de los tiempos, porque, hermanos, va a ser una buena noticia que venga la ley dominical. Sí, lo dije, es una buena noticia. Y es una buena noticia porque cuando venga la unión de la iglesia y el Estado de manera oficial, vendrá la ruina de nuestras naciones y el Señor vendrá a recogernos y a rescatarnos como sus hijos. ¿Pasaremos por tribulación? Sí, pero Jesús pasó tribulación por nosotros, ¿no lo haremos por Él? Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y Dios nos ayude a estar firmes hasta aquel día.